Continuando con la temática sobre las víctimas, Rodríguez presenta un catálogo de víctimas sin que exista un crimen, que abarca a aquellos individuos que son víctimas de sucesos que acontecen sin la intervención humana, tales como los terremotos, derrumbes, huracanes, maremotos, entre otros fenómenos de la naturaleza, o debido a ataques de animales o de agentes biológicos. Este autor destaca que esta situación puede combinarse con imprudencia, en aquellos casos, por ejemplo, como salir durante una tormenta, con impericia, por ejemplo, en el caso de las construcciones defectuosas que se caen durante un temblor, y con fraude, en aquellas situaciones tales como el empleo de materiales de construcción de inferior calidad que se dañan con la lluvia, denominando además autovictimización aquellos comportamientos que traen consecuencias por su comisión imprudente, como por ejemplo el meterse al mar en lo profundo sin saber nadar. Y hace una segunda clasificación de las víctimas con intervención humana, señalando que esta intervención puede ser del propio sujeto que es víctima, de forma voluntaria en algunos casos y en otras involuntaria, o por causas ajenas, que sería propiamente por causa del victimario. En este caso, que podría ser por la comisión de un delito o no, como ya lo hemos señalado en la clase anterior, que no todas las víctimas son víctimas de la ocurrencia de hechos punibles, sino que pueden haber víctimas por otras circunstancias, pero en las que sin embargo haya la intervención de una o varias personas para que esto ocurra. Mendelssohn, por su parte, hace una clasificación de víctimas inocentes, considerándose estas las víctimas ideales, y un ejemplo patente de ellas serían los niños. Víctimas con una culpabilidad menor, es decir, aquellas que actúan por ignorancia, y coloca como ejemplo aquella mujer que toma la decisión de practicarse un aborto por medios inapropiados y como consecuencia de esta ignorancia paga con su propia vida, la cual pierde. Víctimas que son tan culpables como el victimario, en este caso víctimas voluntarias, aquellas que se someten a juegos como la ruleta rusa o que practican la eutanasia. Víctimas más culpables que el victimario, en este caso las víctimas provocadoras, que con su conducta incita a la comisión del hecho punible, o aquellas imprudentes que provoca un accidente por su falta de control. Y por último establece una clasificación de víctimas únicamente culpables, que a su vez la subdivide en tres: infractoras, aquella que actúa en legítima defensa; simuladora, aquella que realiza una acusación falsa; e imaginaria, aquella que sufre delirios de persecución. Por su parte, von Getten realiza una clasificación de víctimas de acuerdo a los grupos vulnerables, señalando al joven, que por su condición de debilidad es el más propenso a ataques; la mujer, que también es físicamente débil; el anciano, que en algunos aspectos puede encontrarse incapacitado; los débiles y los enfermos mentales, incluyendo en ese rubro a los drogadictos, alcohólicos y personas con esquizofrenia; y por último las minorías, entre las cuales concibe a los inmigrantes como una población que se encuentra en desventaja respecto al resto de ella. Asimismo, en la literatura se encuentra
Una clasificación de víctimas por tipo psicológico, señalando en primer lugar al deprimido, aquel de ánimo abatido, lo cual lo coloca en una situación de vulnerabilidad y de peligro constante, el ambicioso, aquella persona con deseo de lucro y avaricia que lo hace fácilmente victimizable, específicamente en los delitos de estafa. El lascivo, aquel que tiene una excesiva atracción sexual y eso lo puede poner en desventaja para ser víctima de un delito. O de una situación que le sea desventajosa. El solitario acongojado, aquellos que bajan su defensa buscando compañía y consuelo. El atormentador, que provoca a otros con su conducta terminando siendo victimizado. Y el bloqueado, que por su imposibilidad de defensa, el excluido por su marginación y el agresivo por su provocación, puedan convertirse en víctimas. Otra clasificación de víctimas es aquella que señala o que las clasifica como indeterminada, es decir, cuando la víctima puede ser cualquiera, determinada cuando el victimario está buscando una víctima con unas características específicas, un perfil específico o una persona en particular. En el caso de los delitos, por ejemplo, de violencia de género, que generalmente el victimario es la pareja. Víctimas resistentes, que son aquellas que se oponen y por consecuencia generalmente sufren un daño mayor que si hubiesen accedido. Y víctimas coadyuvantes, aquellas que cooperan para que ocurra ese hecho del cual son víctimas. Por su parte, Land Rover clasifica a las víctimas en no participantes, calificando así a aquellas enteramente inocentes que no intervienen, no actúan para desencadenar este hecho, no guardan ninguna relación con el victimario, y esta a su vez la subdivide en dos categorías: accidentales, aquellas que aparecen al azar en el camino del victimario, e indiscriminadas, que no guardan ningún vínculo con el victimario, colocando ejemplos de la primera, un atraco a un banco, y en la segunda, un autobomba, considerando pues que este último ejemplo, que este ataque va dirigido al titular del vehículo, a la persona que lo conduce o que viaja en él, y que por efecto expansor del explosivo van a ocurrir otras víctimas con lesiones graves o mortales que no tenían nada que ver, no había ningún interés en el victimario de dañarlas, simplemente son un efecto colateral. En cuanto a las víctimas participantes, califica así aquellas que desempeñan cierto papel para que ocurra el hecho. Aquellas, por ejemplo, que no toman las precauciones más elementales y por ende facilitan que ocurra el evento. Subclasificándolas en provocadoras, aquellas que como consecuencia de su actuación generan el hecho, y alternativas, aquellas que se colocan en posición de víctima dependiendo del azar o de la condición propia de ella. Y coloca como ejemplo de este último los duelos. Considerando aquí también a las víctimas voluntarias, aquellas que por decisión propia se someten a un hecho del cual serán víctimas, como por ejemplo la eutanasia. Asimismo, la Ley Mexicana General de Víctimas, en su artículo 4, las clasifica en directas a aquellas personas que han sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental o emocional, o que hayan sido puestas en peligro sus bienes o derechos como consecuencia de la comisión de un hecho punible o de una violación a sus derechos humanos. Indirecta, los familiares de la víctima, y potenciales, las personas cuya integridad física o derecho peligren por prestar asistencia a la víctima, bien sea para impedir o detener la comisión del hecho.
Asimismo, considera víctimas a los grupos, comunidades y organizaciones que hayan sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes como resultado de la comisión de un hecho punible o la violación de derechos. En cuanto al fenómeno de victimización, Herrera lo define como ese proceso por el cual una persona o grupo se convierte en víctima, refiriéndose al comportamiento activo o pasivo que genera o refuerza las circunstancias que procuran el nacimiento o la reproducción de víctimas. En cuanto a la victimización primaria, la define como aquella que está dirigida contra la persona o al individuo en particular, producto de esa experiencia personal adversa que le acarrea consecuencias físicas o psicológicas, e inclusive de índole económico y hasta relacionadas con su entorno social, es decir, el daño directamente sufrido, bien sea por consecuencia de la comisión de un hecho punible o de accidentes fortuitos o catástrofes naturales. Y como victimización secundaria, aquellos supuestos en los que la víctima rememora los hechos acaecidos. Señalan los teóricos que esta normalmente ocurre cuando se pone en acción, en funcionamiento el aparato de justicia, puesto que la víctima debe recordar estos hechos para hacer su denuncia, su declaración, su testimonio, y que generalmente los funcionarios que la atienden pudieran tener una actuación que revictimizara a la víctima. Y por esto es importante que esta asignatura se encuentre como electiva en todos los pregrados de esta Universidad de la Seguridad, ya que cada funcionario desde su actuación debe tener conocimiento de cuál es el tratamiento adecuado que debe darle a la víctima para no revictimizarla. En cuanto a la victimización terciaria, esta está referida a los efectos que sufren los familiares, amigos y la sociedad en general con respecto al proceso que vive la víctima. En relación a la victimización directa, se entiende que es aquella que va en contra de la víctima propiamente dicha, es decir, la agresión que cae de inmediato sobre el sufriente. E indirecta, aquella que se da como consecuencia de la primera y que recae sobre las personas que tienen una relación estrecha con la víctima, considerándose una victimización micro cuando está dirigida a una persona en particular y macro cuando está dirigida a un colectivo. En cuanto a los factores victimógenos, González los conceptualiza como todo aquello que favorece la victimización, es decir, las condiciones o situaciones en las que un individuo es proclive a convertirse en víctima. Cabe destacar que el factor victimógeno posibilita la victimización, pero no la produce. Es decir, que podemos encontrar dos personas con los mismos factores victimógenos y una llega a ser víctima y otra no. El estudio de estos factores va a permitir caracterizar la población que es más vulnerable y determinar a su vez aquellos que tienen menor probabilidad de ser victimizados. Situación que está directamente relacionada con la función que ustedes ejercen como funcionarios de protección civil, donde hay un permanente monitoreo de las zonas de riesgo y evidentemente una caracterización de esa población y de cuál es la tendencia a aquellas personas que más fácilmente puedan ser víctimas por la vulnerabilidad en la que se encuentran, bien sea por la ubicación geográfica u otro tipo de características. Estos factores se clasifican en dos: factores exógenos
que son aquellos que se encuentran fuera del individuo y que pueden ser de muy diversa naturaleza, de orden telúrico, espaciales, temporales y sociales. Entre estos últimos se consigue o se puede mencionar el estado civil, el nivel económico, la procedencia, la profesión, espacio y tiempo victimal, escolarización, familia y estatus social. En relación a los factores endógenos, son aquellos propios del individuo, que son inherentes a la persona y crean en ella una debilidad que lo hace propenso a caer como víctima. Estos pueden ser, en primer lugar, de orden biofisiológico, tales como la edad, el sexo, el estado físico y el grupo étnico. Y de orden psicológico y psiquiátrico, tales como estados psicopatológicos, como la depresión, la fobia, el alcoholismo, desviaciones sexuales, rasgos de carácter y también de orden cognitivo y volitivo. Es por ello que el aprendizaje juega un papel esencial en la prevención victimal. Es decir, la mejor forma de prevención es actuar directamente sobre la víctima. Ahora bien, la mayoría de estas clasificaciones están dirigidas al ámbito policial, aunque no excluyen su ámbito de acción. Sin embargo, me gustaría que en su participación comentaran y contextualizaran cuáles serían las clasificaciones de víctimas desde su profesión.